Muy buenas noches. Les habla John Vara Ames, John el Cuentacuentos. Hoy día les voy a contar una historia muy hermosa, lleno de mucho aprendizaje, como los otros cuentos. El título de este cuento es La tecnología es buena cuando la usamos para hacer el bien. Filipito era un niño muy feliz, y más feliz cuando jugaba con su amiguito Rafael. Un día estaban jugando a los soldados de las diferentes épocas del mundo. Por ejemplo, Rafael se vistió de un soldado del tiempo de los romanos, por ahí. Y estaba muy feliz, aunque a veces no veía tan bien con este casco porque le quedaba un poco chiquito. Y le gustaba jugar al soldado romano, ya que había escuchado hablar de muchas historias de los soldados romanos que lograron grandes victorias y lograron conquistar a muchos pueblos. En cambio, Felipito, él más bien jugó a los soldados de esta época. Por ejemplo, él le gustaba usar una ametralladora parecida a la que usaba su papá. Y también usaba el gorro de su papá como algo como esto. Y él admiraba mucho a su padre. Por eso le encantaba jugar como imitando a su papá. Muy bien. Entonces, tanto se alegraban ellos, Felipito y Rafael, para jugar. Una oportunidad, tanto su imaginación voló, que luego Felipito apareció en una guerra. Y dijo, ¡Ah! Rafael, ¿dónde está Rafael? Y se encontró con varios soldados que estaban luchando contra sus enemigos. Y unos soldados se quejaban porque habían perdido parte de su cuerpo, o si no, habían sido gravemente heridos y otros compañeros habían muerto. Entonces a Felipito ya no le pareció tan bonito jugar a la guerra. Por otro lado, Rafael, su amigo, a él le tocó ir hacia donde estaba una batalla, donde estaban unos soldados romanos con otros de otros pueblos también, con unos bárbaros, en la que estaban luchando para poder tener la hegemonía de ese lugar. Y él pensaba que los romanos siempre iban a ganar, Rafael. Y justo le tocó a Rafael en las últimas batallas en que los romanos estaban perdiendo hasta que luego fueron finalmente vencidos. Entonces, Rafael se sorprendió de que los soldados romanos que tan poderosos él había escuchado, muchos habían perdido la vida o habían perdido parte de sus miembros, como sus brazos, manos, porque era una batalla sangrienta. Entonces, ya también a Rafael ya no le parecía bonito jugar a la guerra. Entonces, luego, ellos querían regresar en su época, en su país donde había paz. Por favor, quien ha producido este sueño o efecto, déjeme volver, dijo Rafael. Lo mismo también dijo Felipito. Y luego, tanta fue su súplica y aparecieron en su época en la que les correspondía a Rafael y a Felipito. Entonces comprendieron que la guerra no era tan bonito como parecía. Inclusive luego, otra vez, los dos se teletransportaron, los dos ahora sí al mismo tiempo, y fueron a una época en que ya las armas no eran con balas simples, sino tipo láser. Y casi le cae un rayo láser en la cabeza a Felipito y lo esquivó.
Lo mismo pasó con Rafael. Entonces fueron transportados a una época en la que ya no usaban balas, sino usaban rayos láser para las ametralladoras, por ejemplo. Inclusive las espadas ya no eran como en la antigüedad o como en la época que ellos pertenecían. Las espadas ya eran tipo láser o con energía. Por tanto, causaban más daño a las personas que recibían ya sea cortes con una espada láser o destrucción a través de una espada láser o destrucción cuando les caía algún rayo láser de algún arma como una ametralladora a rayo láser o con rayo láser. Los médicos no habían avanzado en poder curar a las personas de la misma forma en que las armas de destrucción habían evolucionado. O sea, las armas habían evolucionado para ser más destructivas. La medicina había avanzado un poco o regular, pero no tanto en comparación con las armas de destrucción. Entonces Felipito y Rafael estaban llorando y querían regresar a su época. Y regresaron a su época y luego comprendieron que lo que más el hombre debe enfocarse es en hacer el bien con la tecnología, más que crear destrucción usando la tecnología. La moraleja de este cuento es para todo el mundo. Es que si es que nosotros, todo el mundo, nos enfocamos en usar la tecnología para hacer el bien, entonces habrá más evolución o más adelantos en la medicina, en las construcciones, en la parte agrícola, ganadera. Pero si los pueblos o los presidentes o los líderes o las personas se enfocan en las armas de destrucción para poder someter a otros países, se distraerán de lo más importante, que es ayudar a los demás con la tecnología. Eso sería todo. Hasta pronto.